El sonido de las puertas de la capilla abriéndose de golpe resonó como un trueno en medio de mis votos matrimoniales. 5 oficiales de policía entraron con armas en mano, y las palabras «Señor Sebastián Moretti, queda arrestado por fraude, lavado de dinero y estafa» transformaron el día más feliz de mi vida en mi peor pesadilla. Mi nombre es Valentina Torres, tengo 26 años, y durante exactamente 11 meses fui la prometida secreta de un hombre que creí conocer. Pero esa mañana del sábado 12 de marzo, frente a un altar decorado con rosas blancas y lirios, descubrí que el amor de mi vida era en realidad un criminal buscado por las autoridades de 3 países. Permíteme contarte cómo llegué hasta ese momento, porque mi historia comenzó de la manera más inesperada posible, en un lugar donde nunca imaginé encontrar el amor. Todo empezó hace exactamente 1 año y 2 meses, cuando trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde mi pequeño apartamento en el centro de Buenos Aires. Vivía en un edificio antiguo de la calle Corrientes, donde el ascensor funcionaba solo cuando tenía ganas y las paredes eran tan delgadas que conocía los horarios de todos mis vecinos. Ganaba aproximadamente $700 al mes, lo suficiente para pagar el alquiler de $350, comer algo decente y permitirme un café con medialunas los domingos en la confitería de la esquina. Mi vida era simple, predecible y francamente solitaria. A los 25 años, había tenido solo 2 relaciones serias, ambas terminadas de formas dolorosas que me habían hecho construir muros altísimos alrededor de mi corazón. Mi última relación había sido con Tomás, un músico que resultó estar casado, algo que descubrí cuando su esposa apareció en mi puerta un martes por la tarde con 2 niños pequeños de la mano. Eso fue hace 3 años. Y desde entonces había jurado no volver a involucrarme emocionalmente con nadie. Pero el destino tenía otros planes para mí. Era un jueves lluvioso de enero, cuando mi computadora decidió morir justo en medio de un proyecto importante para un cliente. La pantalla se puso negra, escuché un sonido extraño como de chisporroteo, y de repente todo mi trabajo de los últimos 5 días desapareció frente a mis ojos. Entré en pánico absoluto. El cliente esperaba el diseño para el lunes, y yo no tenía dinero para comprar una computadora nueva ni para pagar una reparación costosa. Mi amiga Carolina me recomendó una tienda de reparación de computadoras en el barrio de Palermo. Es un poco cara, pero el dueño es un genio con la tecnología, me dijo por teléfono mientras yo lloraba de frustración. Tomé un colectivo bajo la lluvia, abrazando mi laptop muerta como si fuera un bebé enfermo, y llegué empapada a la dirección que Carolina me había dado. La tienda se llamaba Tech Solutions y ocupaba la planta baja de un edificio moderno con ventanales enormes. Cuando entré, una campanilla sonó sobre mi cabeza, y el aroma a café recién hecho mezclado con el olor característico de los dispositivos electrónicos llenó mis pulmones. El lugar era mucho más elegante de lo que esperaba, con mostradores de vidrio, iluminación perfecta y equipos de última generación exhibidos como obras de arte. Y entonces lo vi. Sebastián Moretti estaba detrás del mostrador principal, concentrado en desarmar un teléfono móvil con herramientas diminutas. Llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos, jeans oscuros y un par de lentes de lectura que le daban un aire intelectual. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él demasiadas veces, y tenía esa mandíbula fuerte que ves en las películas italianas. Pero lo que realmente me atrapó fueron sus ojos cuando finalmente levantó la vista hacia mí. Eran de un color avellana profundo, cálidos e inteligentes. «Buenas tardes», dijo con una voz suave que tenía apenas un rastro de acento italiano. «¿Cómo puedo ayudarte?» Yo estaba ahí parada, goteando agua de lluvia sobre su piso impecable, con el pelo pegado a la cara y probablemente pareciendo una persona sin hogar. «Mi computadora murió», logré decir, sintiendo que mis mejillas se sonrojaban. «Necesito recuperar mis archivos urgentemente. Tengo un proyecto importante y...» «Tranquila», me interrumpió con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Vamos a verla juntos. ¿Tienes algún respaldo de tus archivos?» Por supuesto que no tenía respaldo. Nunca había sido buena con esas cosas técnicas. Sebastián escuchó mi historia con paciencia, sin juzgarme por mi falta de precaución, y me prometió que haría todo lo posible por recuperar mi trabajo. «Déjamela hasta mañana», dijo mientras conectaba mi laptop a una máquina extraña con luces parpadeantes. «Creo que puedo recuperar todo. El problema parece ser el disco duro, pero los datos probablemente están intactos».
El alivio que sentí fue tan intenso que casi me puse a llorar ahí mismo. ¿Cuánto va a costar?, pregunté, preparándome mentalmente para gastar el dinero de la comida del mes. Depende de cuánto tarde en recuperarlo, respondió, mirándome de una manera que me hizo sentir extrañamente visible. Pero no te preocupes por eso ahora. Primero veamos si puedo salvarlo. Lo que sucedió después fue algo completamente inesperado. Sebastián no solo recuperó todos mis archivos esa misma noche, trabajando hasta las 2 de la madrugada según me contó después, sino que también me llamó personalmente a las 8 de la mañana para decirme que mi computadora estaba lista. Cuando llegué a recogerla, me explicó que había reemplazado algunas piezas y optimizado todo el sistema. ¿Cuánto te debo?, pregunté, sacando mi billetera con temor. $150, dijo, y antes de que pudiera protestar añadió, es el precio de costo de las piezas. No te estoy cobrando la mano de obra. Pero trabajaste toda la noche, protesté, sintiéndome culpable. Me divertí, respondió con esa sonrisa que ya estaba empezando a afectar mi ritmo cardíaco. Además, revisé tu portafolio mientras recuperaba tus archivos. Espero que no te moleste, pero tus diseños son increíbles. ¿Alguna vez has considerado trabajar para empresas más grandes? Conversamos durante casi 1 hora ese día. Me contó que había llegado de Milán hacía 5 años, que había estudiado ingeniería informática y que siempre había soñado con tener su propio negocio. Yo le conté sobre mi vida como freelance, mis sueños de algún día tener mi propia agencia de diseño, y cómo Buenos Aires se había convertido en mi hogar después de crecer en una ciudad pequeña de la provincia. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez?, me preguntó cuando finalmente me estaba yendo. Fuera del contexto de reparaciones de computadoras, quiero decir. Mi corazón dio un salto, pero esas voces de advertencia en mi cabeza me recordaron a Tomás, el músico casado, y todas las veces que había confiado en alguien que no lo merecía. No estoy segura de que sea una buena idea, respondí honestamente. Acabo de salir de una relación complicada y... Lo entiendo perfectamente, me interrumpió sin parecer ofendido. Pero la oferta queda abierta. Cuando estés lista, si alguna vez lo estás, aquí estaré. Durante las siguientes 3 semanas, encontré excusas ridículas para volver a su tienda. Que si mi computadora iba lenta, que si necesitaba un cable nuevo, que si podía recomendarme un buen antivirus. Sebastián siempre me recibía con esa sonrisa cálida, nunca me apuraba, y cada vez nuestras conversaciones se extendían un poco más. Me contó sobre su familia en Italia, sobre cómo extrañaba la comida de su madre, pero amaba la libertad de construir su vida desde cero en un país nuevo. ¿Por qué Argentina?, le pregunté un día mientras se limpiaba el teclado de mi laptop con aire comprimido. Por la oportunidad, respondió, mirándome a los ojos. En Italia todo está muy establecido, muy rígido. Aquí sentí que podía ser quien quisiera ser, construir lo que quisiera construir. Y hasta ahora no me he arrepentido ni un solo día. Fue en mi 5ª visita cuando finalmente acepté salir con él. Me invitó a cenar a un pequeño restaurante italiano en San Telmo que, según dijo, servía la mejor pasta fuera de Italia. El lugar era íntimo y acogedor, con manteles a cuadros rojos y velas sobre cada mesa. Sebastián pidió por los dos en italiano perfecto, haciendo reír al mesero con algún chiste que no entendí, y esa noche descubrí facetas del que nunca había imaginado. Era culto, había leído libros que yo apenas conocía. Era divertido, con un sentido del humor seco que me tomaba por sorpresa y me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Pero sobre todo, era atento de una manera que ningún hombre había sido conmigo antes. Recordaba pequeños detalles que yo había mencionado semanas atrás, hacía preguntas genuinas sobre mi trabajo y mis sueños, y me miraba como si fuera la única persona en el restaurante. Tengo que confesarte algo, me dijo mientras compartíamos un tiramisú. Esa primera vez que viniste a mi tienda, empapada y desesperada, pensé que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Y cuando empezaste a hablar sobre tu trabajo con tanta pasión, supe que quería conocerte mejor. Mi corazón se derritió completamente en ese momento. ¿Por qué esperaste tanto para invitarme a salir?, pregunté. Porque dijiste que no estabas lista, respondió simplemente. Y yo quería respetar eso. Pero también esperaba que cambiaras de opinión. Esa noche nos besamos bajo la lluvia ligera de febrero,
en una esquina de San Telmo mientras los sonidos del tango escapaban de un bar cercano. Fue el tipo de beso que lees en novelas románticas, el tipo que hace que tus rodillas se debiliten y tu estómago dé vueltas. Y en ese momento supe, con una certeza aterradora, que estaba empezando a enamorarme de Sebastián Moretti. Los siguientes meses fueron como vivir en un sueño. Sebastián era el novio perfecto en todos los sentidos. Me llevaba flores sin razón, recordaba el aniversario de nuestro primer mes juntos, me sorprendía con picnics en el Rosedal los domingos. Su negocio parecía estar prosperando increíblemente bien. De repente, la pequeña tienda se expandió a 2 locales más, luego a 4. Contrató empleados, compró equipos más sofisticados, y comenzó a vestir trajes caros que hacían que se viera como un ejecutivo de revista. ¿Cómo está yendo tan bien el negocio?, le pregunté una noche mientras cenábamos en su apartamento nuevo en Puerto Madero, un penthouse enorme con vistas al río que debía costar al menos $5,000 al mes. Conseguí algunos contratos grandes con empresas, explicó mientras servía vino tinto en copas de cristal. Reparación y mantenimiento de sus sistemas. Es mucho más lucrativo que trabajar con clientes individuales. Tenía sentido, supongo. Y yo estaba tan feliz, tan enamorada, que no hice más preguntas. Sebastián también empezó a ayudarme con mi carrera. Me presentó a contactos que necesitaban diseñadores, y de repente estaba ganando 3 veces más de lo que ganaba antes. Pude mudarme a un apartamento mejor, comprar una computadora nueva de alta gama, e incluso ahorrar dinero por primera vez en mi vida. Todo esto es gracias a ti, le dije una noche, acurrucada contra su pecho en su cama enorme. Has cambiado mi vida completamente. Tú has cambiado la mía, respondió, besando mi frente. Valentina, nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Eres mi hogar ahora. A los 6 meses de estar juntos, Sebastián me propuso matrimonio. Fue durante un fin de semana en Bariloche, en una cabaña con vista al lago Nahuel Huapi. Era agosto, pleno invierno, y la nieve cubría todo como un manto blanco perfecto. Habíamos pasado el día esquiando, aunque yo era terrible y me había caído al menos 20 veces mientras él reía y me ayudaba a levantarme. Esa noche, frente a una chimenea crepitante, Sebastián se arrodilló con un anillo de diamantes que debía costar al menos $20,000. Valentina Torres, dijo con voz temblorosa de emoción, sé que no llevamos mucho tiempo juntos, pero cuando sabes, simplemente sabes. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Lloré tanto que no pude hablar durante varios minutos. Finalmente logré decir que sí, 1000 veces sí. El anillo brillaba en mi dedo como una promesa de felicidad eterna, y esa noche hicimos planes para nuestro futuro. Hablamos de tener hijos algún día, de viajar por el mundo, de envejecer juntos en una casa con jardín donde pudiéramos plantar rosas. Pero entonces Sebastián hizo una petición extraña. Quiero que mantengamos el compromiso en secreto por ahora, dijo mientras me abrazaba. Solo por unos meses. ¿Por qué?, pregunté, sintiéndome confundida y un poco herida. ¿Te avergüenzas de mí? Dios, no, respondió rápidamente, tomando mi cara entre sus manos. Es todo lo contrario. Es solo que tengo algunos asuntos de negocios complicados que resolver primero. Contratos importantes que requieren mi atención completa. Y mi familia en Italia es complicada. Mi padre es muy tradicional y querrá involucrarse en todo, y yo quiero que nuestra boda sea sobre nosotros, no sobre satisfacer expectativas familiares. Dame unos meses para resolver todo, y entonces podremos anunciarlo al mundo entero. Tenía sentido en ese momento. Y yo estaba tan enamorada, tan cegada por la felicidad, que acepté sin cuestionar más. Así que usé el anillo solo cuando estábamos solos, y cuando estábamos en público lo guardaba en mi bolso. A mis amigas y familia les dije que Sebastián y yo estábamos muy bien, pero evitaba dar detalles específicos. Los siguientes meses fueron extraños en retrospectiva. Sebastián se volvió más reservado sobre su trabajo. A veces recibía llamadas telefónicas en medio de la noche y salía al balcón para hablar en voz baja en italiano. Su negocio seguía expandiéndose a un ritmo que parecía casi imposible. En octubre abrió su 10ª tienda, y para noviembre había contratado a más de 50 empleados. ¿Todo está bien?, le pregunté una noche cuando lo noté particularmente estresado, masajeándose las sienes mientras miraba su laptop.
Todo está perfecto, amore, respondió, cerrando la laptop rápidamente. Solo cosas aburridas de negocios. No quiero molestarte con eso. Hubo otras señales que debería haber notado, como el hecho de que nunca conocía a ningún miembro de su familia, aunque supuestamente hablaba con ellos regularmente, o que siempre pagaba todo en efectivo, llevando fajos enormes de billetes en su billetera, o que a veces lo escuchaba hablar por teléfono sobre transferencias y cuentas offshore en conversaciones que terminaba abruptamente cuando notaba que yo estaba cerca. Pero el amor te hace ciega, ¿verdad? Y yo estaba tan desesperadamente enamorada de Sebastián que ignoré todas las señales de alerta que el universo me estaba enviando. En enero, casi un año después de conocernos, Sebastián finalmente dijo que estaba listo para casarnos. Pero había otra condición. Quiero una boda pequeña e íntima, dijo mientras paseábamos por el jardín botánico una tarde de sábado. Solo nosotros dos, un sacerdote y 2 testigos. Sin familia, sin amigos, sin gran celebración. ¿Qué te parece? Una parte de mí se sintió decepcionada. Siempre había soñado con una boda tradicional, con mi madre llorando en primera fila y mis amigas como damas de honor. Pero Sebastián tenía una manera de hacer que todo sonara romántico y especial. Piénsalo, me dijo, deteniendo nuestro paseo y tomando mis manos. Solo tú y yo, haciendo los votos más importantes de nuestras vidas sin distracciones. Sin el estrés de organizar una gran fiesta, sin tener que complacer a cientos de invitados. Solo nuestro amor puro y simple. Cuando lo ponía así, sonaba hermoso. Y francamente, después de meses de mantener nuestro compromiso en secreto, solo quería ser oficialmente su esposa. Así que acepté. Encontramos una capilla pequeña y antigua en las afueras de Buenos Aires, en un pueblo llamado San Antonio de Areco. Era perfecta, con paredes de piedra cubiertas de yedra y un altar sencillo pero hermoso. El sacerdote, el padre Miguel, era un hombre mayor con ojos bondadosos que aceptó casarnos un sábado por la mañana con solo 2 testigos presentes. El empleado de Sebastián, un chico joven llamado Lucas, y mi amiga Carolina, quien había insistido en estar presente aunque no entendía por qué queríamos una boda tan secreta. ¿Estás segura de esto, vale? Me preguntó Carolina la noche antes de la boda mientras me ayudaba a elegir mi vestido. Es todo tan extraño. Una boda secreta, sin tu familia, sin nadie realmente. ¿No te parece raro? Es no tradicional, admití, mirándome en el espejo con mi vestido blanco simple pero elegante. Pero lo amo, Caro. Y esto es lo que él quiere. Lo que nosotros queremos. Carolina suspiró pero no dijo nada más. Ahora sé que debería haber escuchado sus preocupaciones. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber investigado más sobre el hombre con quien estaba a punto de casarme. La mañana de la boda amaneció clara y hermosa. Era marzo, otoño temprano, y el aire tenía esa calidad dorada que hace que todo parezca mágico. Me puse mi vestido blanco, un diseño sencillo de seda que había comprado en una boutique en Recoleta por $500. Carolina me ayudó con el maquillaje y el cabello, recogiéndolo en un moño elegante con algunas flores blancas entretejidas. Cuando llegué a la capilla en el auto que Sebastián había enviado por mí, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Este era el momento. Finalmente me convertiría en la señora Moretti. Finalmente comenzaría oficialmente mi vida con el hombre que amaba. La capilla estaba decorada exactamente como había pedido. Rosas blancas por todas partes, lirios en el altar, velas encendidas que proyectaban una luz suave y romántica. Lucas, el testigo de Sebastián, ya estaba allí, luciendo incómodo en un traje que parecía demasiado grande para él. Carolina estaba a mi lado, apretando mi mano con fuerza. Sebastián esperaba junto al altar, y mi respiración se detuvo al verlo. Llevaba un traje azul oscuro perfectamente cortado, con una corbata de seda plateada y un ramillete blanco en el ojal. Su cabello estaba peinado hacia atrás, y cuando me vio entrar, su sonrisa fue tan brillante que iluminó toda la capilla. Caminé hacia él lentamente, saboreando cada paso, memorizando cada detalle de este momento. El sonido de mis tacones sobre el piso de piedra, el olor de las flores mezclándose con el incienso, la forma en que la luz del sol entraba por las ventanas de vitrales creando patrones de colores en las paredes. Cuando llegué al altar, Sebastián tomó mis manos y me miró con tanta intensidad que sentí que podría desmayarme.
Estás absolutamente radiante, susurró, y yo sentí lágrimas comenzando a formarse en mis ojos. El padre Miguel comenzó la ceremonia con su voz tranquila y ceremonial. Recitó las bendiciones tradicionales, habló sobre la santidad del matrimonio, sobre el compromiso que estábamos a punto de hacer. Todo parecía perfecto, como un sueño del que nunca quería despertar. Entonces llegó el momento de los votos. Yo, Sebastián Antonio Moretti, comenzó él, mirándome directamente a los ojos. Te tomo a ti, Valentina María Torres, como mi legítima esposa. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos. El sonido de las puertas de la capilla abriéndose con violencia interrumpió sus palabras como un golpe físico. El estruendo resonó en las paredes de piedra, haciendo que todos nos volteáramos con sobresalto. 5 hombres vestidos con uniformes de la Policía Federal Argentina entraron rápidamente, sus armas desenfundadas, sus expresiones severas y profesionales. Detrás de ellos venían 2 detectives con trajes oscuros y credenciales en sus manos. «Nadie se mueva», gritó uno de los oficiales, y el mundo pareció detenerse. Sentí que las piernas se me doblaban. La mano de Sebastián apretó la mía con fuerza, pero no por amor, me di cuenta en ese momento, sino por pánico. «Señor Sebastián Moretti», dijo uno de los detectives, acercándose al altar con pasos medidos, «queda arrestado por fraude masivo, lavado de dinero, estafa piramidal y evasión fiscal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra». Las palabras resonaban en mis oídos, pero no tenían sentido. Fraude. Lavado de dinero. Estafa. No podían estar hablando de mi Sebastián, del hombre que me amaba, del hombre que acababa de prometerme amor eterno. Debe haber un error, logré decir, mi voz sonando extraña y lejana incluso para mí. Él no haría. Uno de los detectives me miró con algo que parecía lástima en sus ojos. «Señorita, ¿es usted Valentina Torres?». Asentí, incapaz de hablar. «Va a necesitar venir con nosotros también para responder algunas preguntas», dijo gentilmente. «No está bajo arresto, pero necesitamos su declaración». Miré a Sebastián, buscando en sus ojos alguna explicación, alguna negación, algo que me dijera que esto era un horrible malentendido. Pero lo que vi allí me heló la sangre. No había sorpresa en su rostro. No había indignación o confusión. Solo había resignación y, por primera vez desde que lo conocía, miedo genuino. «Sebastián», susurré, «dime que esto no es verdad. Dime que hay un error». Él abrió la boca como si fuera a hablar, pero uno de los oficiales lo interrumpió, girándolo bruscamente y colocándole esposas en las muñecas. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue como una sentencia de muerte para mi corazón. Mientras los oficiales comenzaban a llevárselo, Sebastián se volvió hacia mí una última vez. «Valentina, lo siento. Todo fue real. Mis sentimientos por ti fueron reales. Pero las otras cosas, necesitas creerme cuando digo que nunca quise hacerte daño». Y entonces se lo llevaron, y yo me quedé allí parada en mi vestido de novia, con flores en el cabello y un anillo de compromiso en el dedo que probablemente había sido comprado con dinero robado, mientras mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Carolina corrió hacia mí y me abrazó mientras yo comenzaba a temblar incontrolablemente. El padre Miguel se veía pálido y conmocionado, murmurando oraciones en voz baja. Lucas, el supuesto empleado de Sebastián, había desaparecido discretamente, probablemente huyendo antes de que la policía también lo arrestara a él. Los detectives fueron amables pero firmes. Me llevaron a la comisaría y me hicieron sentar en una sala de interrogatorios fría y sin ventanas que olía a café rancio y desesperación. Durante las siguientes 6 horas, me hicieron preguntas sobre todo: cómo conocía a Sebastián, qué sabía sobre su negocio, si había participado en cualquiera de sus transacciones financieras, si había notado algo sospechoso. Les conté todo, cada detalle patético de nuestro romance, cada momento que ahora parecía estar teñido de mentiras. Y mientras hablaba, los detectives me mostraron archivos, documentos, evidencia de lo que Sebastián realmente había estado haciendo durante todo el tiempo que estuvimos juntos. No tenía 10 tiendas de reparación de computadoras. Tenía 2, y ambas eran fachadas para su operación real. Había estado ejecutando una estafa piramidal elaborada,
prometiendo a inversionistas retornos imposibles sobre inversiones en tecnología revolucionaria que nunca existió. Había robado más de 40 millones de dólares de cientos de víctimas, muchas de ellas personas mayores que habían invertido sus ahorros de toda la vida. Las empresas para las que supuestamente trabajaba no existían. Los contratos de los que hablaba eran invenciones. El dinero con el que me había impresionado, con el que había comprado mi anillo, con el que había financiado nuestro estilo de vida, todo había sido robado de personas inocentes que confiaron en él. Su verdadero nombre es Luca Baldini, me explicó uno de los detectives, deslizando una carpeta con fotos y documentos hacia mí. Es un estafador internacional buscado en Italia, España y ahora Argentina. Ha usado al menos 5 identidades diferentes en los últimos 10 años. Sebastián Moretti es solo su alias más reciente. Miré las fotos en la carpeta y vi a mi prometido, a mi amor, con diferentes apariencias en diferentes países, dejando un rastro de víctimas destrozadas y cuentas bancarias vacías a su paso. ¿Sabía usted algo de esto?, me preguntó el detective, mirándome intensamente. ¿Le mencionó alguna vez sus actividades? No, susurré, sintiendo náuseas. Yo no sabía nada. Pensé que me amaba. La expresión del detective se suavizó. Señorita Torres, hemos visto este patrón antes con criminales como Baldini. Frecuentemente cultivan relaciones románticas como parte de su tapadera, para parecer más normales, más arraigados en la comunidad. A veces incluso usan a sus parejas para lavar dinero sin que ellas lo sepan. Vomité en ese momento, literalmente, en un bote de basura que alguien empujó rápidamente hacia mí. Vomité todo el desayuno que había comido esa mañana cuando todavía era una novia feliz e ingenua preparándose para su día de bodas. Me dejaron ir finalmente alrededor de las 6 de la tarde, con advertencias de no dejar la ciudad y de estar disponible para más preguntas. Carolina me llevó a su apartamento porque no podía soportar la idea de volver al mío, donde cada rincón me recordaría a Sebastián, o Luca, o quien demonios realmente fuera. Los siguientes días fueron un infierno. La historia explotó en las noticias. Estafador internacional arrestado en su propia boda, leyeron los titulares. Mi foto apareció en todos los periódicos, identificada como la novia engañada. Reporteros acamparon frente al edificio de Carolina, gritando preguntas cada vez que alguien entraba o salía. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Mi madre llamó llorando desde mi pueblo natal, preguntando cómo había podido ser tan estúpida. Mis amigas llamaban con una mezcla de preocupación y chisme morboso. Clientes para los que había trabajado me cancelaron contratos, preocupados de que de alguna manera estuviera involucrada en las actividades criminales de Sebastián. Tuve que contratar un abogado, gastar el dinero que había ahorrado para defender mi inocencia. Tuve que sentarme con investigadores financieros y revisar cada transacción que había hecho en el último año, probando que no había estado lavando dinero sin saberlo. El anillo de compromiso que había llevado con tanto orgullo resultó ser robado de una joyería en Madrid 2 años antes. Tuve que entregárselo a la policía como evidencia, y cuando lo deposité en esa bolsa plástica transparente, sentí como si estuviera entregando los últimos restos de mi ilusión. Durante semanas no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el momento en que las puertas de la capilla se abrieron violentamente. Escuchaba las palabras «queda arrestado» resonando en mi cabeza una y otra vez. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, reviviendo cada conversación que había tenido con Sebastián y buscando las mentiras que debería haber detectado. Carolina me obligaba a comer, aunque cada bocado me parecía ceniza en la boca. Perdí 9 kilos en 3 semanas. Mis ojos desarrollaron círculos oscuros permanentes, y mi piel adquirió un tono grisáceo que hacía que la gente me mirara con preocupación. Pero lo peor de todo era la vergüenza. La humillación absoluta de darme cuenta de que había sido tan increíblemente estúpida. Todos los signos habían estado ahí, tan obvios en retrospectiva. El secretismo, el dinero excesivo, la boda privada, la negativa a conocer a su familia. Todo había sido una señal de alerta gigante que yo había ignorado alegremente porque estaba enamorada. Un mes después del arresto, recibí una carta. Era de Sebastián, o Luca, enviada desde la prisión donde esperaba su juicio. Mi primer instinto fue quemarla sin leerla, pero la curiosidad morbosa pudo más que mi sentido común. Querida Valentina,
Comenzaba con esa letra elegante que reconocía de las tarjetas de amor que solía dejarme. Sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto, mucho menos que me perdones. Pero necesito que sepas algunas cosas que quizás te ayuden a seguir adelante. Todo lo que te dije sobre mis sentimientos por ti fue verdad. Cuando entraste en mi tienda esa tarde lluviosa, algo cambió en mí. Por primera vez en más de 10 años de vivir una mentira tras otra, sentí que quería ser honesto con alguien. Quería que tú me conocieras realmente, no a una de mis identidades falsas. Pero para entonces ya estaba demasiado profundo en mis crímenes. No había forma de salir sin consecuencias devastadoras. Así que hice lo que siempre he hecho. Continué la mentira, esperando que de alguna manera pudiera tener ambas cosas, mi vida criminal y mi amor por ti. Cuando te propuse matrimonio, una parte de mí pensó que podríamos casarnos y luego desaparecer juntos. Irnos a algún lugar remoto donde la policía nunca nos encontrara, empezar de nuevo con identidades completamente nuevas. Pero no podía hacerte eso. No podía convertirte en una fugitiva, no podía arruinar tu vida más de lo que ya lo había hecho. La verdad es que llamé a la policía yo mismo. Les dije exactamente dónde estaría y cuándo. Quería que terminara antes de que pudiéramos casarnos oficialmente, porque no quería que quedaras legalmente atada a mí y a mis crímenes. Sé que esto no cambia nada. Sé que te lastimé de formas imperdonables. Pero necesitaba que supieras que mis sentimientos fueron reales, incluso si todo lo demás fue una mentira. Eres la única persona en este mundo a quien realmente amé, y el mayor crimen que cometí no fue robar $40 millones, sino robarte un año de tu vida y tu capacidad de confiar en el amor. Nunca te contactaré nuevamente. Mereces una vida libre de mí y de mi oscuridad. Por favor, Valentina, no dejes que lo que te hice te impida amar de nuevo algún día. Mereces ser genuinamente feliz con alguien genuinamente bueno. Con todo el amor que soy capaz de sentir, Luca. Leí la carta 5 veces, llorando cada vez más fuerte. Porque incluso ahora, incluso sabiendo todo lo que sabía, una parte patética de mí todavía lo amaba. Todavía extrañaba la forma en que me miraba, la forma en que me hacía sentir especial y vista. Y eso me hizo odiarme a mí misma aún más. Pero la carta también encendió algo en mí. Rabia. Rabia pura y ardiente por todo lo que me había quitado. No solo un año de mi vida, sino mi capacidad de confiar, mi ingenuidad feliz, mi creencia de que las cosas buenas podían pasarme a mí. Decidí en ese momento que no lo dejaría destruirme completamente. No le daría ese poder. Comencé a ir a terapia 2 veces por semana con una psicóloga que se especializaba en víctimas de estafas románticas. Ella me ayudó a entender que no era estúpida, que criminales como Lucas son profesionales en manipulación, que incluso personas inteligentes y cuidadosas caen en sus trampas. Él te eligió específicamente, me explicó la doctora Ramírez en una de nuestras sesiones. Probablemente observó que eras amable, confiada, y que estabas en un momento vulnerable de tu vida después de tu relación anterior. Los estafadores son expertos en identificar y explotar estas vulnerabilidades. Esto no es tu culpa. Sus palabras no eliminaron la vergüenza inmediatamente, pero plantaron una semilla que lentamente comenzó a crecer. También me uní a un grupo de apoyo para víctimas de estafas románticas. Allí conocí a otras personas que habían pasado por experiencias similares, algunas incluso peores que la mía. Había una mujer llamada Mónica que había perdido la custodia de sus hijos porque su estafador novio la había convencido de ayudarlo a esconder dinero, haciéndola cómplice sin que ella lo supiera. Había un hombre llamado Roberto que había perdido su casa y su negocio de 30 años por un estafador que había fingido ser un inversor legítimo. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola, menos única en mi dolor. Y extrañamente, también me hizo sentir agradecida de que al menos mi situación no había sido peor. Al menos no había perdido dinero. Al menos no tenía cargos criminales contra mí. Al menos había descubierto la verdad antes de casarme oficialmente con él. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Cambié mi número de teléfono y cerré todas mis cuentas de redes sociales para escapar del escrutinio público. Me mudé a un nuevo apartamento en un barrio diferente donde nadie me conocía. Comencé a aceptar trabajos de diseño nuevamente, bajo un seudónimo al principio, hasta que el escándalo finalmente comenzó a desvanecerse de las noticias.
Volví a conectar con viejas amistades que había descuidado durante mi tiempo con Sebastián. Me reconcilié con mi madre, quien voló desde mi pueblo para quedarse conmigo durante 2 semanas, cocinando mis comidas favoritas y abrazándome mientras lloraba. Mi niña, me dijo una noche mientras estábamos acurrucadas en el sofá viendo películas, sé que ahora no puedes verlo, pero esto te hará más fuerte. El dolor que sientes ahora te está enseñando algo importante sobre ti misma y sobre el mundo. No le creí en ese momento, pero ella tenía razón. El juicio de Luca fue 6 meses después del arresto. Los fiscales me pidieron que testificara, pero mi abogado aconsejó en contra. No le debes nada, me dijo. Y enfrentarlo nuevamente solo reabrirá heridas que están comenzando a sanar. Tenía razón, así que decliné. Pero seguí el juicio obsesivamente en las noticias. Vi cómo víctima tras víctima subía al estrado para contar cómo Luca había arruinado sus vidas. Un hombre de 73 años lloró mientras explicaba cómo había perdido los $200,000 que había ahorrado para el tratamiento médico de su esposa enferma. Una mujer joven contó cómo había invertido el dinero que sus padres fallecidos le habían dejado, esperando poder pagar la universidad de sus hijos. Cada historia era más desgarradora que la anterior, y me hizo darme cuenta de que yo había sido una de las afortunadas. Mi corazón había sido destrozado, pero mi vida financiera permanecía intacta. No podía decir lo mismo sobre muchas de sus víctimas. Luca fue condenado a 18 años de prisión por fraude, lavado de dinero y múltiples cargos de estafa. También fue ordenado a pagar restitución, aunque los fiscales admitieron que la mayor parte del dinero robado nunca sería recuperado. Cuando escuché la sentencia, sentí algo que no esperaba, no satisfacción o alegría por la justicia servida, sino una tristeza profunda y pesada. Tristeza por todas las vidas arruinadas, incluyendo, en cierta forma extraña, la de Luca mismo. Porque ¿qué tipo de persona tiene que convertirse en para poder robar y mentir tan fácilmente durante tanto tiempo? 1 año después del arresto, exactamente en el aniversario de lo que debería haber sido mi día de bodas, hice algo simbólico. Tomé el vestido blanco que había usado en la capilla, ese vestido que había estado colgando en el fondo de mi closet como un fantasma, y lo llevé a una playa a 2 horas de Buenos Aires. Carolina vino conmigo, junto con 2 otras amigas que habían estado a mi lado durante todo el calvario. Era una tarde ventosa de marzo, con las olas rompiendo agresivamente contra la orilla y el cielo gris amenazando lluvia. Coloqué el vestido en la arena y, una por una, mis amigas y yo escribimos palabras en él con marcadores permanentes. Perdón. Fuerza. Renacimiento. Tro. Amor propio. Carolina escribió guerrera en letras grandes y audaces sobre el corpiño. Luego, juntas, lo quemamos. Vimos cómo las llamas consumían la seda blanca, transformándola en cenizas que el viento se llevó hacia el océano. Y mientras lo veía arder, sentí algo soltarse en mi pecho, como si las cadenas invisibles que me habían estado atando a ese día terrible finalmente se rompieran. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Carolina, pasando su brazo alrededor de mis hombros. Como si finalmente pudiera respirar, respondí, y era verdad. Los siguientes meses trajeron cambios que nunca había anticipado. Mi experiencia, por dolorosa que fuera, me había dado una perspectiva y una profundidad emocional que no tenía antes. Mi trabajo de diseño comenzó a reflejar esto. Mis creaciones se volvieron más ricas, más matizadas, más auténticas. Los clientes lo notaron, y mi carrera comenzó a florecer de maneras que nunca había imaginado. También comencé a usar mi voz públicamente. Escribí un artículo anónimo sobre mi experiencia que fue publicado en una revista popular, advirtiendo a otros sobre las señales de alerta de las estafas románticas. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de mensajes de personas que habían pasado por experiencias similares o que reconocieron comportamientos peligrosos en sus propias relaciones. Esto me llevó a empezar un blog, y luego un podcast, donde hablaba sobre mi experiencia y entrevistaba a expertos en crímenes financieros, psicólogos especializados en manipulación, y otras víctimas dispuestas a compartir sus historias. Se convirtió en una forma de transformar mi dolor en algo útil, algo que podría ayudar a otros a evitar mi destino. 2 años después del arresto, en una conferencia sobre conciencia de fraude donde estaba hablando, conocí a alguien. Su nombre era Mateo, era abogado especializado en derechos de víctimas, y tenía ojos amables que me recordaron que no todos los hombres son mentirosos.
Nuestra relación comenzó muy lentamente. Yo era cautelosa, hipervigilante ante cualquier señal de engaño. Mateo lo entendió. Nunca me presionó, nunca se ofendió cuando hacía preguntas sobre su pasado o verificaba sus historias. La confianza se gana, me dijo en nuestra tercera cita. Y después de lo que pasaste, tengo que ganarme la tuya desde cero. Estoy dispuesto a hacer eso. Y lo hizo. Lentamente, pacientemente, me demostró que era quien decía ser. Me presentó a su familia después de solo 2 meses. Me incluyó en cada aspecto de su vida. Fue consistente, honesto y completamente transparente sobre todo, desde sus finanzas hasta sus paraderos. No fue amor a primera vista como con Sebastián. Fue algo más lento, más sólido, como un árbol que crece fuerte porque sus raíces son profundas. Y quizás eso era mejor. El fuego intenso que sentí con Sebastián me había quemado. El calor constante y confiable que sentía con Mateo me nutría. Hoy, 3 años después de ese día terrible en la capilla, estoy comprometida nuevamente. Esta vez el anillo es simple, un aro de oro con una piedra pequeña que Mateo compró con su propio dinero ganado honestamente. No vale $20,000, probablemente ni siquiera vale 2,000, pero es infinitamente más precioso porque viene sin mentiras adjuntas. Vamos a tener una boda grande, con toda nuestra familia y amigos presentes. Mi madre ya está llorando en los ensayos. Carolina será mi dama de honor. Y esta vez, cuando camine hacia el altar, lo haré con los ojos completamente abiertos, sin ingenuidad, pero también sin cinismo. Porque aprendí algo importante de mi experiencia con Luca. Aprendí que ser engañada no me hizo débil o estúpida. Me hizo humana. Aprendí que el amor real no requiere secretos, ni prisa, ni condiciones extrañas. Aprendí que la verdadera fuerza no está en nunca caerse, sino en levantarse después de cada caída, sacudirse el polvo, y atreverse a intentarlo de nuevo. Aprendí que merezco amor honesto, transparente y genuino. Y finalmente, después de todo el dolor y el trabajo de sanación, realmente creo eso. A veces todavía pienso en Sebastián, o Luca, o quien sea que realmente fuera. Me pregunto si alguna vez piensa en mí desde su celda de prisión. Me pregunto si realmente me amó en algún nivel retorcido, o si todo fue solo parte de su elaborado juego de ajedrez criminal. Pero la verdad es que ya no importa. Él fue un capítulo en mi vida, un capítulo doloroso y traumático, pero solo un capítulo. No es toda mi historia. Ni siquiera es la parte más importante de mi historia. La parte más importante es lo que vino después. Cómo sobreviví. Cómo me reconstruí. Cómo aprendí a confiar de nuevo, a amar de nuevo, a creer de nuevo en la posibilidad de la felicidad genuina. Mi historia no terminó en esa capilla cuando la policía irrumpió para arrestar a mi prometido. Eso fue solo el final de un capítulo y el comienzo de otro mucho mejor. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que ese momento horrible fue en realidad un regalo disfrazado. Me salvó de una vida construida sobre mentiras. Me obligó a enfrentar mis propias vulnerabilidades y fortalezas. Me llevó por un camino de autodescubrimiento que nunca habría tomado si todo hubiera salido según el plan. ¿Habría preferido no pasar por todo ese dolor? Por supuesto. Pero dado que lo hice, estoy agradecida por las lecciones que aprendí y por la mujer más fuerte y sabia en la que me convertí. A todas las personas que puedan estar pasando por algo similar, quiero decirles esto: no están solos. El dolor que sienten ahora es real y válido, pero no es permanente. Con tiempo, apoyo y trabajo interno, sanarán. Y algún día, como yo, podrán mirar atrás y ver no solo el dolor, sino también el crecimiento que vino de él. La traición duele. El engaño duele. Descubrir que la persona que amabas no era quien pensabas duele en formas que son casi imposibles de describir. Pero el corazón humano es increíblemente resistente. Puede romperse en 1000 pedazos y aún así encontrar la manera de rehacerse, más fuerte en los lugares rotos. Así que si mi historia les enseña algo, que sea esto: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca están demasiado rotos para sanar. Y nunca, nunca permitan que una persona terrible les quite su capacidad de creer en el amor y la bondad genuinos. Porque existen. Yo lo sé. Lo encontré después de pensar que nunca podría. Y ustedes también pueden. Y ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Alguna vez han enfrentado una traición que cambió completamente su percepción de alguien?
¿Cómo lograron seguir adelante? Me encantaría conocer sus pensamientos y experiencias, así que por favor compartanlos conmigo en los comentarios. Siempre me fascina saber qué piensan ustedes y cómo sus propias historias se entrelazan con las mías. Para más historias de vida como esta, historias de dolor, crecimiento y transformación, les invito a darle like a este video y suscribirse a mi canal. Hay muchas otras experiencias esperando ser compartidas, y me encantaría que me acompañaran en este viaje de vulnerabilidad y sanación. Con todo mi cariño y gratitud por haberme escuchado, hasta la próxima historia.